Bueno, un hombre de verdad, un hombre de fe, un hombre fiel, es lo mismo. Es decir, que implementa la verdad de Dios a su vida. Nunca cree que es autosuficiente y menos que puede ser independiente. Todo lo contrario. Considera que cuando Dios creó al hombre, no lo vio solo, sino acompañado por una mujer. Vio que solo una mujer sería su complemento perfecto para hacer y hacer lo que Dios quiere con él y cumplir así el propósito por el cual lo creó. En nuestro caso, ya a estas alturas de la creación, con los que nos hizo nacer. Entonces, el hombre de fe, porque implementa la verdad de Dios a su vida, necesita de una mujer. Y solo un hombre de verdad, legítimamente unido a una mujer virtuosa, funciona en todo su potencial. Lo vuelvo a decir, solo un hombre de verdad, legítimamente unido a una mujer virtuosa, funcionará en todo su potencial. El que Dios le dio, ¿verdad? Con el cual Dios lo equipó. Y el hombre que es así, provoca a Dios para que actúe en su familia. Por eso el asunto a tratar ahorita es cómo atraer la unción de Dios sobre la familia. Cómo atraer la unción de Dios sobre la familia. Lamentablemente, hoy día algunos hombres están dando la espalda. ¿Escuchó usted bien? Hoy día algunos hombres están dando la espalda. Y lo más tremendo es que se consideran súper espirituales y realmente en ocasiones tratan mal a sus esposas. Les exigen sometimiento, como si esto fuera una secta islámica, donde se le permite al hombre tratar mal a la esposa irrespetuosamente. Por eso, la escritura a continuación es de gran importancia para todos los hombres. Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo subrayé, y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela, yo subrayé esto, presentársela, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Impresionante. Lo vuelvo a leer. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Impresionante. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En cuanto a la sumisión, ¿cómo está escrito? Debe ser en el temor de Dios, según Efesios 5:21, o sea, en el Señor.
Y que nos quede muy claro, nunca jamás se espera que alguien se someta a un gobierno, a otro tipo de autoridad, ni a su propio marido, jamás, si esa sumisión la obliga a hacer algo antibíblico. De ahí la importancia del estudio bíblico, para saber, para conocer, para entender, para aprender a la luz bíblica que es antibíblico. Tanto el esposo como la esposa deben tomar estudio bíblico. Tanto el hombre como la mujer. Él, para no exigirle a ella que sea alguien o haga algo que sea antibíblico, y que ella, por saber lo que es bíblico, sepa muy bien cuando se le pida hacer o hacer algo que va contra las Sagradas Escrituras. ¿Con qué fin? No hacerlo. No hacerlo. La importancia de salir del analfabetismo espiritual, del analfabetismo bíblico, dejar esa ignorancia para no ser ni hacer ¿qué? Lo que sea contrario a todo lo que dice este libro santo, contrario a la palabra de Dios, para no exigirle algo a su esposa que sea contrario a la Biblia. Nadie podrá tener jamás un argumento o una excusa válida para decir: hice esto porque debo ser sumiso al gobierno, porque debo ser sumisa a mi marido, o lo que sea. De modo que si alguna autoridad le dice que sea o haga algo que no esté de acuerdo a los estándares de Dios revelados en las Escrituras, Dios a usted no la ha llamado a que se someta a eso. No tiene por qué hacerlo. No tiene por qué. Y sin lugar a dudas vemos que con demasiada frecuencia los hombres se valen de esto como una forma de explotar, una forma de abusar, una forma de dominar, cuando esto no es lo que enseña la Biblia. Una de las cosas que está escrito en la Biblia es que es responsabilidad del marido, y si usted estudia el contexto de esta porción bíblica, todo tiene que ver con reconciliación. Por ello es responsabilidad, un deber del hombre en medio de las cosas que pasan y ejercen presión sobre la relación matrimonial, sean económicas o de cualquier naturaleza. Es el marido quien siempre es llamado a iniciar el proceso de reconciliación, de esforzarse por restaurar esa intimidad y demostrar amor. Por ende, miren, existen algunas mujeres que se han rebelado en contra de la exhortación a seguir el orden de Dios. Pero asimismo también existen muchos hombres que han ignorado, que están ignorando el llamado que tiene que cumplir, y ese es el amar a sus esposas tal como Cristo, el Mesías, se entregó a sí mismo. Se nos demanda que nos entreguemos, que nos preocupemos por la condición espiritual de nuestras esposas. Ella, su mujer. Entonces él, preocupado por ella, se pregunta: ¿mi mujer vive en santidad en todas las áreas de su vida?
Él, preocupado por ella, dice: mi mujer es una mujer de fe. Mi mujer ha desarrollado la vida de oración que Dios enseña en su palabra. Mi mujer gana almas. Él se pregunta, preocupado por ella: mi esposa, ¿de qué manera sirve en la iglesia y a la iglesia? ¿Su servicio ha crecido? ¿Será que mi esposa, con los recursos que Dios le permite tener, da y asiste para la obra del Señor? En fin. Y la condición espiritual de una esposa, escúchelo, siempre impacta también al marido espiritualmente. Los hombres tenemos la responsabilidad, a pesar de que no estamos casados en el cielo, de que no estaremos casados en el cielo, mas acá se habla sobre presentar, lo subrayamos. Por consiguiente, Dios nos llamará a cuentas. Son palabras muy serias sobre la responsabilidad del marido de que de amar y entregarse a sí mismo por el bienestar espiritual de su esposa. Vamos a Primera de Pedro 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Yo subrayé eso, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil. Yo subrayé vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Con qué propósito? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Solo un hombre de verdad entiende lo fundamental que es la vida de oración, porque sabe que sin esa vida de oración no puede contar con la dirección, con la asistencia, con la ayuda de Dios. Si hay algo que hace un hombre de verdad, es orar sin cesar. Subrayé: dando honor a la mujer. ¿Por qué? Porque creo que es algo muy importante. Y pensemos cómo podemos honrar a la mujer. Pensémoslo. Como hijo a su madre, como yerno a su suegra, como nieto a su abuela, como sobrino a su tía, como jefe a la empleada, como suegro a su nuera, como hermano a su hermana. En fin, busquen las cosas por las que puedan halagarlas cada vez que Dios lo permita, alabándola, reconociéndola, dándole reconocimiento público y a puerta cerrada. Hay que buscar siempre eso. Es fundamental. También subrayé vaso más frágil. Además de, me di cuenta o aprendí que esto podría tener que ver con respecto a un vaso precioso, no frágil en un sentido de inferioridad. Esta palabra frágil en el contexto correcto es una palabra que significa que ese vaso necesita ser ministrado, necesita que se le ayude. Comprendamos que hay necesidades que tiene la mujer y que el marido debe cumplir. Y una de esas necesidades tiene que ver con la inseguridad. Ejemplo, remontémonos al jardín del Edén. ¿Qué creen que sucede cuando se le dijo a la mujer: si comes de este fruto, morirás? Mas la serpiente le dijo: no morirás. Y el marido que estuvo a su lado estuvo ahí callado, ahí débil.
Entiéndame, por favor, y ya no se vaya a ofender y ni me vaya a malinterpretar. Yo procuro siempre buscar un lenguaje bíblico. Como perro mudo. Cuando ella va al árbol a comer de ese fruto. Y eso provocó, me refiero a esa rebeldía del hombre. Sí, la mujer fue engañada, mas el hombre fue quien se rebeló. ¿Cómo así, pastor? Sí, el hombre se rebela en contra de su llamado ¿a qué? A proteger a su esposa. Veo a mi esposa. Bueno, ¿y en qué está creyendo últimamente mi esposa? ¿Ella sí está escuchando fielmente la voz de Dios? ¿O qué otras voces está escuchando mi mujer? ¿Qué es lo que ve mi esposa? ¿Qué es lo que oye mi esposa? ¿Con qué se alimenta ella espiritualmente? ¿Será que mi esposa habrá hablado o estará hablando con la serpiente? Es un llamado de Dios al hombre a proteger a su esposa en este sentido. ¿Por qué mi esposa va a ser y a hacer eso? ¿Será que eso que mi esposa es y hace es bíblico? Ese sentimiento, ese pensamiento, esa reacción, ese deseo, esa visión, esa decisión, esa idea, ese emprendimiento, ¿es bíblico? Esto es de todo hombre responsable que cumple su llamado. Es la tarea del hombre. ¿Cuál? Protegerla y amarla, como recién aprendimos en Efesios 5, 25 al 28. El hombre falló y eso causó una inseguridad en la mujer. Él no hizo nada cuando ella se aproximaba a comer algo que le causaría la muerte espiritual y física. Por tanto, la inseguridad es algo que el hombre es llamado a identificar y ministrar en cuanto a la mujer. Cuando a una gran mayoría de mujeres, si hay algo que les cuesta, es confiar en sus maridos. Los hombres somos llamados a ministrar esa necesidad, mostrando y demostrando que merecemos su confianza. Hablo de la de mi mujer, hablo la de su mujer, la de ella, y ministrando, exponiendo el hecho de que ellas efectivamente sí pueden confiar en nosotros. Casi siempre los hombres se comportan de una forma que potencia esa falta de confianza. Pero yo creo que eso comenzó a cambiar a partir de este momento. ¿Verdad, iglesia? ¿Verdad, queridos varones? Amén. Amén. Bendito sea Dios. Es tu pueblo, Señor, el que te alaba. Es tu pueblo el que te ama. Este aplauso es para ti, eterno. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada queremos en la tierra. Amén y amén. Gloria a Dios. Eclesiastés 9. Dice, Eclesiastés 9, dice versículo 9: goza de la vida con la mujer que amas. Estamos en Eclesiastés 9:9. Mire lo que manda el Señor. Goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cada cuánto? Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Tremendo. Con su mujer para arriba y para abajo. Impresionante. Todos los días. Yo subrayé todos los días y todos los días porque es que es importante. Todos los días.
sea, uno es un hombre de verdad de tiempo completo, no por temporadas. No importa la situación, un hombre de verdad es y nunca deja de ser. Todos los días de tu vanidad, estoy ya pasando la mitad del versículo 9 de Eclesiastés 9. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Usted que está tomando nota, escriba esto. Un hombre sin esposa tiene una vida vana. Escríbalo, ojalá grande. Un hombre sin esposa tiene una vida vana. Lo primero que yo pude aprender aquí. Tenemos que comprender que es la mujer quien en muchas formas nos complementa a nosotros los hombres. Ejemplo, escrito está: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. O sea, necesitamos que esa ayuda, ese complemento que únicamente la mujer puede ofrecer. Y debemos comprender que la mujer es un regalo de Dios. Y algo que dice la Biblia es que el marido debe dar de sí mismo con el propósito de recibir de su esposa. Y ese es un principio que los hombres casi siempre ignoran, y los que lo saben lo olvidan. Algunos, como dije, lo ignoran, o sea, ni lo han escuchado. Pero atienda esto: mientras más un hombre da y se da, estoy hablando a su mujer, ese hombre más recibirá de su propia mujer. Lo vuelvo a decir: mientras más un hombre da y se da, me refiero a su mujer, más ese hombre recibirá ¿de quién? De su propia mujer. Esa es la respuesta que tendrá. Darse por su esposa resulta en grandes dividendos. Mejor dicho, amar a su esposa siempre será su mejor inversión. Invertir tiempo, amor y esfuerzo en ella trae recompensas duraderas y profundas. Dedicarse a ella, como Dios lo manda, a usted lo llena de alegría. Cuidar de ella multiplica la felicidad de los dos. Por eso dice el Espíritu Santo que si se da y le da a su esposa, como ella es hueso de sus huesos y carne de su carne, si se hace eso, entonces, ¿qué aprendimos? Se ama a sí mismo. Si ama a su esposa, se ama a sí mismo. En otras palabras, eso lo beneficiará a usted. ¿De qué manera? Su habilidad para caminar con Dios, para servir a Dios, para llevar a cabo el llamado que Dios ha puesto sobre usted. Podríamos evaluar con la siguiente pregunta: ¿en qué sentido amar a su esposa lo beneficia a usted? ¿En qué sentido a un hombre amar a su esposa lo beneficia? En su habilidad para caminar con Dios, en su habilidad para servir a Dios, para llevar a cabo el llamado que Dios ha puesto sobre usted o sobre ese hombre. En ese sentido lo beneficia. Así que el hombre casado que es torpe, trastabilla en su caminar con Dios, inútil como siervo, desviado, distraído del llamado, del propósito de Dios, ¿en qué podrá estar fallando? Es lo más factible que esté fallando en amar a su propia mujer como Dios lo manda. Tal vez la ama, pero no como Dios lo manda. La ama a su manera. La ama como el mundo manda, porque el mundo tiene también sus principios y sus verdades.
o la ama como aprendió. Creció con un modelo en su casa y se le quedó. Desafortunadamente no fue el mejor modelo. Y al amarla de esa manera, como vio en su casa, sigue maniatado, despiado, inepto espiritualmente. No, usted debe amarla a ella como Dios lo manda, no como dije anteriormente. Entonces, pilas. Tome nota. Las esposas son un regalo precioso de Dios y tenemos que demostrarle que esos son para nosotros. Lo vuelvo a decir, las esposas son un regalo precioso de Dios y tenemos que demostrarles que esos son para nosotros. Entonces, cuando no se honra a la esposa, cuando no la ama, cuando no se entrega a ella, ¿qué es eso? Rebeldía, igualmente un insulto a Dios. Luego, ese hombre se pone de pie ante Dios, le dice: Dios, esta es la mujer que yo creo que tú tienes para mí. Entonces él se anima y entra en un pacto de matrimonio. Pero si después con el tiempo la comienza a tratar irrespetuosamente y si Dios no lo permita no se hace lo que se debe hacer, lo que se hace es insultar a Dios y esto estorba su vida de oración, querido esposo. Así lo acabamos de aprender en 1 de Pedro 3:7. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Y cuando un esposo pide y no recibe? Cuando sencillamente no hace lo que se debe hacer con la esposa. No la trata respetuosamente. Así de sencillo. Muy bien. Si tuviéramos que hacer un examen de esta parte, ¿cuál sería su respuesta a esta pregunta? ¿Quién es un marido rebelde que insulta a Dios? ¿Quién? Esta es la respuesta. Quien no ama, honra y se entrega por su esposa como Dios manda, como Él lo traza y lo pide de acuerdo a la palabra. Este manual es importante, pero no puede ser de interpretación privada. ¿Cuántas tienen un marido rebelde? ¿Qué hago entonces, pastor? No sea rebelde como él y cumpla su rol tal cual Dios lo manda, ya que esto puede hacer que Dios actúe sobrenaturalmente sobre ese marido para cambiarlo. Pero hay que ser fieles al rol que Dios trazó para usted como mujer. Vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11:3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo, yo subrayé Cristo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Impresionante, impresionante. ¿Y cuántos hombres ignoran esto, verdad? Que Cristo es su cabeza. Y grave ignorarlo, porque ahí falla muchas cosas. Primer libro de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón, yo subrayé varón, es la cabeza de la mujer. También impresionante. Impresionante. A mí esto me llama mucho la atención, pero muchísimo. Por eso es grave cuando una mujer soltera se casa con un hombre que no tiene a Cristo como su cabeza
porque no va a tener la mejor cabeza en su vida. Eso va a ser de locos. Es de locos. Y se sufre mucho. Muchísimo. Mucho. Mucho. Es terrible. Es terrible. Dios tenga misericordia. Por eso las solteras aguanten el viaje. Esto es bajo la dirección del Señor. Y Él las fortalece mientras llega su tiempo. Claro. Y Él las mantiene ocupadas en esa espera. ¿En qué estarán ocupadas? En los propósitos del Señor. Para cuando llegue el tiempo de que tenga un hombre como cabeza, sea un hombre que tenga a Cristo como su cabeza. Y de esa manera usted pueda ser la cómplice de ese hombre que trabaja en los propósitos de Dios, en él y a través de él. La ayuda a él y luego cuando tienen los hijos los encausa en ese mismo fin. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Yo subrayé mujer y Dios la cabeza de Cristo. En fin, aquí nadie está descabezado. Hablo del texto bíblico. Hablo del texto bíblico. Entonces, el diagrama está muy claro. Es Cristo, ¿verdad? Luego sigue el varón. El varón principalmente protege con la sabiduría, el poder y las armas divinas, lidera y provee para su familia. Sigue la mujer, esa esposa principalmente consuela, enseña y nutre. Y luego vienen los hijos que principalmente deben amar y obedecer a sus padres. Ese es el orden bíblico. ¿Para quién? Para la familia. Y guiado por Dios, quiero instar a los padres a que enseñen diligentemente a sus hijos en impartir sobre sus hijos en familia, impartir sobre ellos la revelación de Dios. Y mientras más se invierta de la palabra de Dios en su familia, más recibiremos grandes dividendos y se producirá mayor unión familiar. La palabra de Dios genera unidad. La verdad genera unidad. Y exige un orden que Dios ha establecido, como lo estamos viendo y aprendiendo. Entonces, todos somos llamados a demostrar que Cristo, el varón, la mujer, los hijos, la mujer, el varón, Cristo, Dios. Todos somos llamados a demostrar que sujeción. Todos. Y a eso se refiere la palabra cuando dice que nos sujetemos unos a otros. A eso se refiere. El hijo, la hija, sujétese a sus padres, la esposa, sujétese a su marido, el marido, sujétese a Cristo, Cristo, sujétese a Dios. Cristo hace lo que Dios manda, el marido hace lo que Dios manda, la mujer hace lo que Dios manda a través del marido y los hijos hacen lo que Dios manda a través de su papá y de su mamá. ¿Cómo les parece a ustedes? Y eso es lo que va a pasar a partir de este mismo instante en su hogar. Ahora, está claro que los hombres no se someten a sus esposas, ¿verdad? Somos llamados a someternos a Cristo. Ahora, cuando Cristo hace lo que yo le pido, no es que Él se someta a mí, es que le estoy pidiendo lo que Él me quiere dar. Si yo le pido algo que no me quiere dar, no lo va a hacer. Y cuando un esposo hace lo que su esposa le manda, es porque ella está mandando algo que su esposo está de acuerdo en hacer. Pero claramente el hombre no se somete a su esposa. Nosotros somos llamados a someternos a Cristo para ahí sí poder ministrar a nuestras esposas. Si no se hace así,
se cae en rebeldía. Y esa es la condición de muchos hogares. Y esa rebeldía, ¿qué es? Es esto, es una invitación al adversario para que ingrese al hogar y levante una fortaleza. Póngame el título del asunto de hoy. Y levante una fortaleza allí desde la cual tendrá derecho de atacar, oprimir a esa familia. Eso es lo que sucede mucho hoy. ¿Debido a qué? A la rebeldía en obedecer el orden que Dios ha mostrado por este diagrama bíblico. Póngame el diagrama bíblico enseguida, de ipso facto. Esto es así, pim, pom, pam. El diagrama está Dios, Cristo, luego el varón, que es ese marido que principalmente protege, lidera y provee para su familia. Sigue la mujer, la esposa, que principalmente consuela, enseña y nutre. Y luego están los hijos, que sobre todo ellos deben amar y obedecer, honrar a sus padres. Hombre, es tiempo de asumir los papeles que Dios ha establecido para su vida. Hombres, es tiempo de asumir los papeles que Dios ha establecido para ustedes en el hogar y la iglesia. Las mujeres bíblicamente cuentan con roles que pueden desarrollar dentro de la iglesia, menos enseñar a la iglesia en general. Es algo bíblicamente inaceptable. Tampoco el pastorado, ni ser ancianas o ejercer autoridad sobre los hombres, y menos tener la autoridad que se le ha dado a un hombre en la iglesia. Yo lo animo a que escudriñe 1 de Timoteo 2:12 en su casa. Si alguien no está de acuerdo con esto, sepan que su desacuerdo no es conmigo. Yo no instauré el orden escrito en este libro. Así que, más está es en desacuerdo con Dios. Ya es algo que a mí se me sale de las manos. Yo sigo agradando a Dios y quiero agradarlo en lo que todavía no lo agrado. Esa es mi meta. Quiero entenderlo en lo que todavía no lo he podido entender. Esa es mi meta. Poder abrir la Biblia y entender lo que dice ahí. Y poder ver cómo Dios me habla o para quién Dios está hablando en esa palabra. Esa es mi meta. Cumplir los propósitos de Dios. Vivir la vida que Dios quiere, cumpliendo sus propósitos. Pero bueno, es hora, queridos hombres, de asumir responsablemente los roles que Dios mismo ha diseñado para ustedes, tanto en casa como en la iglesia. Dijo el gringo, ok. Miren, oído, cuando nos sometemos a lo que Dios instruye y ordena, eso trae su presencia de una forma más fuerte hacia nuestra situación, hacia lo que estemos viviendo en el momento. Por eso, si se desea la ayuda de Dios en el área que sea, y en ocasiones ni siquiera se sabe en qué se puede necesitar la ayuda de Dios, se ignora lo que puede suceder hoy, más tarde o mañana. En lo que verdaderamente estoy hablando, se necesita que Dios se mueva y realice un milagro en eso que sucederá después, mañana o pasado. Mas si se es fiel a lo que Dios nos ha mandado que hagamos y nos sometemos a los mandamientos de Dios en todo sentido, como esposo, como padre, ¿qué ocurrirá? Se atraerá la unción de Dios, su presencia a nuestra vida. Póngame por favor el título. Se atraerá la unción. ¿Cómo atraer la unción de Dios sobre la familia? Y eso ocurrirá, vendrá, y eso va a liberar la presencia de Dios a través de ángeles
¿Para qué? Para que los ángeles protejan a nuestra esposa, protejan a nuestros hijos, los asistan en un momento dado, asistan aún a nuestra familia. No se sabe ni se puede ver siempre la influencia y la actividad demoníaca que nos circunda. Con esa actividad demoníaca igualmente hay una actividad contrapuesta, una actividad angelical, y por consiguiente es la obediencia la que genera una acción, un mover divino, celestial, superior al interior de lo que se esté viviendo. De ahí lo vital que es respetar el orden de Dios, someternos a las instrucciones que Dios nos da. Eso es lo que fomentará que su actividad en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en cada aspecto de nuestra familia. Y mucho cuidado, cuando se desobedece o se revela, se está rechazando la actividad, el mover de Dios. No es que se esté desafiando su soberanía, es que Él ha establecido leyes espirituales sobre cómo responderá a nuestra conducta, y las respeta y las hace valer y las cumple. Él ha establecido leyes espirituales sobre cómo responderá a su comportamiento, y si usted cumple esas leyes espirituales, no le quepa la menor duda, Dios responderá, Dios se moverá. Por eso no comprometa más el mover de Dios en su casa. Comportémonos, ¿sí? Se lo ruego. Y si quisiera hacer un quiz de esta parte, tendría que preguntar: ¿qué es lo que trae la unción de Dios sobre una familia? Esto, cuando como hombre es fiel a lo que Dios nos ha mandado que hagamos y nos sometemos a los mandamientos de Dios en todo sentido, como esposo, como padre, eso atraerá la unción de Dios, su presencia a nuestra vida y a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar, a esa situación. Y eso liberará la presencia de Dios a través de sus ángeles para que protejan a su amada esposa, para que protejan a sus hijitos, para que protejan a sus hijos, para que asistan a toda la casa paterna y materna. Caramba, que los vientos lleven la voz. Y otra pregunta: ¿por qué es importante respetar el orden de Dios? Someternos a las instrucciones que Dios nos da. Esta es la respuesta. Eso es lo que fomentará la actividad de Dios. ¿En dónde? En el matrimonio, en el hogar, en la familia, en cada aspecto de nuestra familia. Cuando desobedece o se revela, ¿qué está haciendo? Está diciendo: Señor, no quiero que te muevas en mi hogar. Cuando se desobedece, cuando se revela, está diciendo: Señor, no quiero que metas tus uñas en mi matrimonio. No quiero que protejas mis hijos. No quiero ángeles que guarden a mi esposa. Es delicado entonces. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque recibí el Evangelio y creí en Jesucristo, pero de manera especial porque Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y por la imposición de manos recibí esa orden de ejercerlo
en la dimensión del pastor y en otras dimensiones que por su gracia he ejercido. Y tengo la autoridad para proclamar sobre su vida. Usted que está conectado, ustedes que están presentes, libertad del espíritu de desobediencia. Hay un espíritu rebelde que se mueve muchas veces, y yo declaro libertad. Señor, bendícela con liberación en lo que necesite ahora. Señor, ayúdala, por favor, ayúdala. Liberación, Señor, ahora. Liberación ahora. Señor, el que se humilla es exaltado. Libertad ahora. Liberación de todo espíritu desobediente, todo espíritu rebelde ahora. Reciban libertad ahora. Por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios. Su reino ha venido a este lugar. Su reino está aquí. Su presencia está aquí. Su gloria ha venido aquí. En su gloria somos transformados. En su gloria somos transformados. Somos liberados. Ese fuego arde ahora. Se pudre el yugo a causa de la unción. Reciba libertad ahora. Ahora, mujer, para su esposo allá, para su hijo allá. Ahora liberación. Ahora liberación de toda desobediencia. Liberación ahora de toda incredulidad, de toda rebeldía a la palabra, a los mandamientos de Dios. Ahora libertad. Libera, Señor, este hombre. Libéralo. Ahora, Señor, trae liberación. Trae liberación ahora. Trae liberación. Abel, el Señor lo libera, Abel. Ahora libre de toda rebeldía, de toda desobediencia, de toda incredulidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Juan, ahora. Ese nombre no es casualidad, Juan. Ese nombre no es casualidad. Libre ahora. Se rompe toda atadura. Libertad ahora en el nombre de Jesús. Libertad ahora. Libertad ahora de toda desobediencia, de todo espíritu desobediente, incrédulo. Hay libertad ahora, Señor. Trae liberación a nuestros hijos. Trae liberación, Señor, a los futuros esposos. Trae liberación ahora, Señor. Libertad ahora por el poder tuyo. Tu misma gloria lo hace. Tu misma presencia ahora. Reciba, hermana, reciba para su marido. Reciba ahora. Reciba ahora. Reciba, hija, reciba ahora. Libre en el nombre de Jesucristo. Libre. Yo quebranto toda desobediencia, toda rebeldía. La quebranto ahora. Tu marido recibe, dice el Señor. Tu marido hoy lo he llevado a otro nivel, dice el Señor. Gracias, Señor. Yo he escuchado la oración ahora. Levántate y recibe para ellos ahora. Recibe para ellos. Yo libero, yo les hago entender, yo los cambio, yo los transformo, yo los mudo. Sí, Señor. Gracias, Padre.